¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más. Como cada martes comenzamos semana en Plató Abierto y lo hacemos recordándoles dónde nos pueden encontrar. Por supuesto aquí cada día de la semana en directo entre 2:30 y 3, pero también en una dirección de correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Todo aquello que se les ocurra fuera de horario de directo, saben que nos pueden dejar el mensaje ahí, también a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter. Lo prometido es deuda. El viernes pasado nos despedíamos de ustedes diciéndoles que ya hoy amaneceríamos o los saludaríamos con los ganadores de Spelling Bee y ya los tenemos. Seguro que algunos de ustedes de ayer pudieron ver esa realización que se hacía desde Localia Vigo Televisión. Fue un concurso muy reñido, pero finalmente en tercero de la ESO, tras un largo duelo de palabras, se impuso Rosa Maestro, una alumna de Salesianos, frente a Teresa López de la Escuela Rosalía de Castro. El tercer puesto fue para Carmen Fernández del Colegio Las Acacias. Por otro lado, los ganadores en la categoría de quinto de primaria fueron Nicolás Johnson del Colegio Estudio, creo que lo acabamos de ver. La segunda ganadora fue Leire Seco de O Castro International British School y la tercera posición quedó para Daniel Pardo del Colegio Monte Castelo. Ahí los tienen a todos ellos recibiendo los regalos después de un concurso, como les digo, más que reñido y más que interesante. Si quieren, todavía esta tarde tienen la oportunidad a las 4:15 de verlo en Localia Vigo Televisión, eso sí, ya sabiendo que les hemos desvelado los ganadores. Miranda, del Colegio Acacias. Y esa era la deuda que yo tenía con ustedes y ahora, como cada martes, Vigo Abierto. Y como siempre les digo, cuando empezamos esta sección, la responsable, la directora, la redactora, la productora, muchas veces la cámara de Vigo Abierto es Olaya López. Olaya, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Tú te acuerdas que empezaste ahora mismo este programa diciendo que tenías cosas pendientes con los espectadores que habías dicho el viernes? Pues yo sé que la semana pasada dijimos que íbamos a traer un reportaje ameno, divertido sobre la Ribada, pero no he sido capaz de traerlo. Y te voy a decir por qué. Soy honesta, en mis jóvenes años de profesión, pues todavía no he sido capaz de no mezclar los temas, de saber separar. Y ahora mismo me encuentro inmersa dentro del primer curso que se realiza en Vigo sobre desaparecidos, que no sé si bien sabes tú porque participa también Jacob Uceta, nuestro compañero que ha estado previamente con nosotros en este curso. Lo imparte don Ángel Galán, que ha sido durante toda su vida uno de los investigadores por excelencia de los más de 600 casos de desaparecidos abiertos a día de hoy que tenemos en nuestro país. Y como estoy inmersa en este curso, por cierto, becada, muy a mi favor, pues no he podido saber separar el afán un poquito más distraído del tema de la Ribada y mezclarlo con este. Me preocupa mucho la situación que nos encontramos en este país en este momento porque sí es cierto que genera una alarma social muy grande el tema de la violencia de género, pero nunca hemos asociado, no se nos ocurre asociar la violencia de género con los temas de desaparecidos. Desaparecidos que normalmente son mujeres, un 90%, y que el sospechoso principal se encuentra entre sus más allegados, el círculo más allegado puede ser su exnovio, su expareja, su amigo, etcétera. Pero muchas veces, como no hay cuerpo, pues obviamente a veces no encontramos pruebas. Para intentar entender este contexto en el que nos encontramos, intentar que ustedes reflexionen sobre el tema, que intenten de alguna manera difundir esta información que vamos a tener por si alguien recuerda algo que sea fundamental en cualquiera de los casos que les vamos a proponer hoy. Les voy a traer la entrevista con don Ángel Galán, que es comisario honorífico del Cuerpo Nacional de Policía y fundador no solamente del Instituto de Probática e Investigación Criminal, sino también de esa brigada de desaparecidos que era la primera en España que se fundaba. Así que bueno, les voy a dejar con el entorno, las consecuencias y el contexto de estas desapariciones. Ángel, la situación es esta, más de 600 desaparecidos, muchos de ellos casos abiertos todavía que continúan después de muchos años sin poder resolverse. Efectivamente, es así. A mí las desapariciones en general
Me parece que no estamos teniendo en cuenta lo que la ley de enjuiciamiento criminal dice, que es muy claro, que hay que utilizar las pruebas indiciarias de tal manera que no queden los delitos sin esclarecer y, por tanto, los culpables sin un castigo. Eso no se está teniendo en cuenta de verdad y que lo que se piden prácticamente no son indicios, sino pruebas y, lógicamente, en los casos de desapariciones no hay pruebas. Así que crea un problema importante. A jueces amigos les decía, es que vosotros lo que estáis buscando es la fotografía del momento del asesinato y, claro, eso no existe. Que de los distintos casos de desaparecidos, muchos de los casos, tú podrías apuntar con el dedo, bajo tu opinión, tu criterio y tu investigación, al culpable que muchas veces está en la calle. Efectivamente, lo sigo diciendo. El problema es que para mí hay indicios y esos indicios son suficientemente sólidos como para poder procesar y seguramente un jurado técnico no los tendría en cuenta porque para ellos tiene que ser una prueba muy clara y la prueba clara nunca puede ser un indicio, porque el indicio de por sí no es prueba ya, no tiene que ver con el hecho, nos tiene que llevar al hecho de una manera razonable, pero no tiene que ver con el hecho delictivo en sí. Si el juez lo que necesita es el hecho delictivo, no estamos teniendo en cuenta las pruebas indiciarias como dice la ley de enjuiciamiento criminal. Pero si las pruebas nos llevan a ponernos en contacto directo con ese sospechoso, tener que necesitar pruebas de ADN, por ejemplo, para cotejar resultados, para cotejar muestras, pedir órdenes de registro, que muchas veces las voluntarias tienen que pasar por el propio acusado, el derecho del acusado a no declarar, ¿con qué pruebas contáis? Yo creo que los investigadores y, en el fondo, lo que es el sistema judicial en general, si no se acogen de verdad al indicio como prueba fidedigna, realmente no tiene ninguna herramienta en los casos de desaparición, ninguna. No es que tenga pocas, es que no las tiene. De esas familias, ¿qué se les puede decir después de 14, 15 años? ¿Que no va a tener solución? Yo lo único que digo es que seguiremos trabajando. Yo no me atrevo a decirles nunca porque creo que sería hundirles anímicamente, pero la realidad es que veo muy difícil que pueda tener solución. ¿Consideras que es un problema de recursos? No. Considero que es un problema de herramientas. No tenemos las herramientas necesarias. Se comentaba antes, y no sé si es cierto, que en tu brigada, a la que tú dirigías, había 2 personas ocupándose de 500 casos. Esas brigadas están dedicadas a muchas cosas diferentes. Entonces, no hay un especialista en desapariciones, no hay un especialista en homicidios, porque hay un homicidio a lo mejor cada año, cada 2 años, o cada 8 meses, es igual. Entonces, en Madrid, en las unidades centrales, había una sección dedicada exclusivamente a eso, por tanto no hacían otra cosa, pero era nacional, era para toda España y había efectivamente 2 funcionarios solos, sí, eso es la verdad. Pero cuando yo me marché de la unidad había 20, no sé exactamente los que hay ahora. Lo que pasa es que había 20 que estábamos empezando a enseñar. Entonces, si esas personas todavía no están suficientemente preparadas, no tienen todavía una capacidad suficiente. Y aún así, 20 personas para 600 casos, estará usted conmigo que no es un número muy exagerado. Por ejemplo, casos en los que no tenemos ese cuerpo ya, ¿tendríamos que partir de la premisa de que eso no va a tener solución? En este momento, los casos como el de Marta del Castillo se dan muy pocas veces. Otra de las cosas que hemos hablado y que me ha impactado más es que tú reafirmas que en España, por lo menos, el muerto no tiene derechos. Eso no lo afirmo yo, eso lo afirma el derecho. Eso es la ley española la que dice que el muerto no tiene derechos, porque no existe. Pero sí los tiene, sin embargo, y se protege en la ley a las personas, a los acusados, sospechosos. Claro, porque está vivo y existe. Así que en un caso de asesinato tiene derecho a todo lo que sea necesario el acusado, o el imputado, o el sospechoso, depende de la fase que estemos en el juicio, y no tiene ningún derecho el muerto, porque el muerto está muerto, no es objeto de derechos. Tú has dicho, no existe el crimen perfecto, sino la mala investigación. Sin ninguna duda. Pero yo quiero hacer o aclarar que cuando hablo en este caso de investigación, estoy hablando de investigación general, global. O sea que nos podemos confundir los investigadores, o los jueces, o los fiscales, o los letrados, o los medios de comunicación, que algunas veces también inciden y de manera importante en los juicios.
O sea, es un compendio igual de errores que tendríamos que empezar a asumir. ¿Cuál es la solución, según tú? ¿Por qué pasaría? Primero, lo primero de todo tenemos que tener buenos investigadores, que es de alguna manera los que tienen que crear el puzzle, los que le tienen que formar. Yo creo que en la formación tienen que empezar a funcionar todos, tiene que ser una formación global, tiene que ser una formación como la que estamos haciendo en este curso, de conocimientos, de debates y de conocimientos y debates de todos, jueces, fiscales, letrados, periodistas, detectives, todos los que forman parte. ¿Es cierto que un juez, un fiscal, un abogado, hoy en día no tiene ni idea de investigación? Desde luego no la estudian. Así que lo que pueden aprender o lo han aprendido en su propio ejercicio o lo han aprendido leyendo cosas. Estábamos comentando un poco, haciendo casi juicio paralelo o debate paralelo a esta entrevista que estábamos viendo, Olaya, porque sí es cierto que durante ese curso los periodistas fuimos un poco el foco de atención y no en lo positivo a la hora de ayudar a resolver determinados casos, sino en lo negativo, porque muchas veces queriendo informar, muchas veces más de la cuenta, ponemos contrapisas a la investigación de la policía. Totalmente. De hecho, uno de esos vídeos, justo lo acabas de sacar, de los vídeos que tenemos de esta entrevista, va precisamente del juicio mediático al que se someten estos casos antes de ser juzgados y que puede afectar mucho. Pero si me permites, hay otra parte antes que, ahora que ya conocemos un poquito los problemas en los que se pueden encontrar pues, investigadores, jueces, fiscales a lo largo del proceso de investigación, vamos a entenderlo a través de uno de los casos que hemos traído específicos y concretos. Caso de María José Arcos. Todos ustedes sabrán que desapareció hace casi 20 años, hace este año, el 15 de agosto de 1996, apareció su coche en Corrubedo y bueno, a partir de ahí se abrió una investigación que a día de hoy está a punto de ser archivada, por desgracia, pero que no se han encontrado culpables. Primero vamos a tener la opinión de Ángel Galán y después del juicio mediático vamos a poder escuchar a Rosa Arcos. Vamos a ver qué nos cuenta Ángel Galán. Caso de María José Arcos, por ejemplo. Estaba aquí Rosa, la hermana, relatándonos su experiencia a través del proceso duro de la familia, por parte de la familia, y de los errores o faltas de información o en un momento determinado, el proceso que ellos siguieron para intentar esclarecer el asunto. En una desaparición como esta, ¿ves que está el error en la ley? ¿O existen responsabilidades compartidas? Hay responsabilidad compartida y errores. Yo creo que hubo muchos errores en casi todos estos casos. Es que son los más complicados. Cuando hay desapariciones, lo primero es que es muy difícil que los investigadores sepan lo suficiente como para empezar a perfilar ellos o pedir la perfilación de un psicólogo perfilista, de tal manera que te pueda dar, un psicólogo forense, te pueda dar un perfil de la víctima para tener una idea no de cómo era la víctima simplemente, sino qué es lo que ha podido pasar, qué pasos ha podido dar, con qué personas se ha podido juntar, cuál ha podido ser el motivo y si hay un motivo de marcharse, si hay un motivo de suicidio o si lo que tiene que haber es un acto violento contra esa persona que ha desaparecido. Eso es lo primero que habría que hacer y no siempre se hace, no siempre se consigue, no siempre se sabe que hay que hacerlo. Luego, una vez que tienes esos datos, tienes que intentar crear la escena. Esa escena fantasma tienes que realizarla y para eso se necesitan otros muchos actos. Se necesita comprobaciones de los posibles caminos que ha tomado, saber si alguien había hablado con ella, haber hecho unos meses de seguimiento de lo que es el diario, los teléfonos, el ordenador, los correos, todas esas cosas que tampoco se suele hacer. Una vez que eso te da unas personas de cercanía. Hay que preguntar a esas personas de cercanía y hay que preguntar a las personas que conocen a esas personas de cercanía, porque un sospechoso a lo mejor te dice que ni la conoce, y luego hablas con un amigo suyo y te dice, sí, claro que la conoce, ¿cómo no la conoce? Si me la presentó a mí tal día. Entonces, esas cosas también son importantes, pero para eso hace falta tener conocimientos de cómo se investiga una desaparición donde no tienes escena. Y eso, que es lo que estamos tratando en este curso, de que diferentes sectores tengan una idea. En 30 horas nadie va a aprender a investigar, pero yo creo que las personas que están asistiendo de diferentes ramas y diferentes áreas, lo que sí les está quedando claro es, primero, el problema que tenemos a nivel nacional y luego cómo deberían hacerse esas cosas y cómo se puede pedir. De tal manera que yo creo que a partir de este momento las personas que han estado aquí van a poder explicar, si son periodistas, qué problemas hay, cómo hay, qué es lo que parece que no se ha hecho o lo que sí se ha hecho. Hay abogados que podrán pedirle al juez, pues mire usted, o decirle a la familia, yo creo que deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer aquello,
con lo cual también hemos ganado otro espacio. Hay detectives privados porque la desaparición inicialmente no es un delito, que hay, como nos ha dicho María José, y como nos dijo además Rosa Neira también, que se han contratado detectives privados para que hagan un poco de seguimiento y vean si realmente cómo pudo ser o cómo no pudo ser, para que sepan también qué es lo que hay que hacer, porque a ellos tampoco les enseñan absolutamente nada de eso, y como no les enseñan nada de eso, no saben lo que hay. ¿Tú cuáles señalarías que son los problemas fundamentales a cambiar? Yo creo que a nivel jurídico, tanto en el tema de instrucción, en el momento de instrucción, como cuando se está preparando, inclusive antes de la instrucción, se está hablando de abogados en los casos de desaparecidos, lo más importante es que empezáramos a tener muy en cuenta las pruebas indiciarias, pero que al indicio, una vez probado, sea suficiente. Y si es razonable y todos esos indicios te dicen que hay una relación entre todos esos indicios y el hecho que ha acaecido, sea suficiente para poder procesar e inclusive condenar a una persona por un hecho delictivo. Pero algunas veces, cuando hablamos con fiscales y con jueces, o la mayoría de las veces nos dicen que los indicios nunca son suficientes. Y yo creo que es que pretenden que el indicio sustituya a la prueba, y eso no es posible. Cuando no hay prueba directa, la prueba indiciaria tiene que ser suficiente para que los autores no queden impunes y los actos se puedan juzgar. ¿Cuántos autores impunes conoces? Muchos, demasiados, más de los que quisiera. ¿Y cómo vives con eso? Mal, muy mal, pero hay que vivir con ello porque en un Estado de Derecho lo fundamental es la ley. Aunque en algún momento pensemos que no es tan perfecta como debiera. ¿Hay solución? Yo creo que sí. Yo estoy luchando precisamente para que de alguna manera haya solución, explicando cuál es el problema y explicando cómo se puede hacer. Yo creo que cuando, por ejemplo, una persona, un sospechoso o un investigado se le está presionando ya de una manera clara como posible autor de un hecho delictivo y hace 70, 80 llamadas a otra persona para decirle que no cuente lo que le contó, y lo que le contó es que la persona se le murió y la enterró, yo creo que es un indicio suficientemente importante para procesar. Y si eso no se hace así, entonces es donde estamos fallando. Vamos a hablar ya ahora con esos casos concretos. Efectivamente, veíamos María José Arcos, ahora vamos a hablar también del juicio paralelo que ejerce la prensa un poco, para terminar con el testimonio de este hombre. Así que él mismo nos cuente lo que piensa de nuestro trabajo como periodistas. Una cosa en la que fallamos, tema fundamental haciendo autocrítica a nuestra propia profesión, la presión mediática sobre los casos, antes de una sentencia. Hablamos, por ejemplo, caso Asunta. Yo creo que eso crea un juicio paralelo de tal manera que en la conciencia de los que van a ser el Tribunal Popular, como ya tienen la idea de los medios de comunicación, de esa presión que les da por autores, están condenados antes de sentarse en la sala. Y a mí eso me parece muy peligroso e injusto. Yo prohibiría, aunque la palabra sea muy fuerte, yo prohibiría que en los casos que va a haber Tribunal Popular, los medios de comunicación estén hablando del caso hasta que no haya terminado el caso. Dentro de tu experiencia ya personal, ¿esas familias encuentran consuelo? Yo me imagino que consuelo del todo no. Lo que sí vas a encontrarte es la satisfacción o el consuelo de que una parte de la investigación se ha hecho con mucha fuerza, con mucha profesionalidad, y que sigue dando vueltas esos investigadores por ver cómo pueden encontrar algún hilo que les lleve a algún sitio más. Esa satisfacción de saber que no están solos, sí la tienen. Pero una satisfacción de haber qué ha pasado cuando ni siquiera pueden llorar en una tierra donde hayan podido enterrar a su ser querido, no lo pueden tener. Y yo me imagino que eso tiene que ser tremendamente frustrante y horrible, que no puedas ni siquiera llorar en un sitio porque no sabes dónde está tu hijo, tu hija, tu hermana, tu madre. Yo creo que tiene que ser horrible. Ahora ya estás jubilado, como quien dice. Ahora eres... Sin como quien dice. No como quien dice, porque tu profesión la llevas en la sangre. El Cuerpo Nacional de Policía, gracias a Dios, hace 2 años me retiré. Pero sigues luchando. Sí, porque
Primero llevo la investigación en la sangre, efectivamente, y luego creo que hay muchas familias que necesitan de alguna manera saber que no les han olvidado. No les has olvidado tú, pero ¿crees que ellas piensan que la investigación se ha quedado parada? Sí, claro que lo piensan. María José Rosa. Rosa Arqueus ha sido clarísima. Ella dice que desde hace 4 años que se archivó el caso, nadie ha vuelto a tocar nada. Hombre, yo sigo dándole vueltas a las cosas. Me imagino que Rosa Neira pensaba lo mismo que Rosa Arcos. Supongo que la mayoría de la gente, María Dolores, el caso de la familia de Maricielo, el caso, bueno, los padres de Marta del Castillo, todo el mundo lo piensa. Porque en el fondo lo que quieren es poder llorar a su ser querido en un sitio ya estable. La que puede estar de alguna manera más tranquila es Rosa Neira, porque puede llorar a su hija y la puede llorar en un sitio donde sabe que sí está su cuerpo. Las que más sufren, sin duda, las familias que no tienen noticias de los desaparecidos y sobre todo de lo que ha ocurrido con ellos en ese tiempo. Has tenido oportunidad, Olaya, de hablar en las últimas horas por teléfono con Rosa Arcos, la hermana de María José. Efectivamente, porque estaba también de ponente en el curso y se encuentra en un acto, no podía venir. Agradecida a los medios de comunicación también por el apoyo dado y quería dar su opinión sobre lo que ella considera que ha sido la investigación y sobre el estado en el que se encuentra ahora mismo. Lo único desde aquí que le sirvamos de plataforma y si alguien tiene cualquier pista, cualquier indicio que permita que ese caso no se archive, como el de tantos otros, que no duden en ponerse en contacto. Pues nos sentimos abandonados y bastante solos y descorazonados, porque si bien es cierto que en ningún momento nosotros ponemos en cuestión la presunción de inocencia, lo que sí reclamamos desde hace mucho tiempo que nos demuestren que efectivamente es inocente, porque todas las pruebas que tenemos encima de la mesa, y no porque lo digamos nosotros, sino porque la propia audiencia provincial lo dice, encaminan inevitablemente a entender que María José ha sido víctima de un homicidio y que ese homicidio ha sido perpetrado por una persona que tiene nombres y apellidos, ese que se llama Ramiro Villaverde. Entonces, él goza de todas las prerrogativas que le da la presunción de inocencia, y mi hermana María José, que es la víctima, que es la persona que está desaparecida, que está muerta, o eso es lo que dicen todos los informes que tiene la justicia y la policía encima de la mesa, no está siendo defendida por nadie. En este caso, vosotros, ahora mismo, ¿qué camino tenéis? ¿Seguir esperando? Nosotros tenemos pocos caminos. Por un lado, seguir batallando en los juzgados para que no se cierren las investigaciones, cosa que por otro lado vemos cada vez más compleja, porque si quien tiene que velar por los derechos y por la defensa de la víctima, que es la acusación pública, el Estado, la Fiscalía y los jueces, pues no hacen nada, entienden que no pueden hacer nada, pues difícil nos lo ponen a la familia. Si aún por encima no hay ninguna persona desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encargado en primera persona de seguir investigando, pues por mucho que nosotros peleemos, lo que parece es que la única esperanza que nos queda es un golpe de suerte, y 20 años después, como comprenderéis, es complicado tener ese tipo de fe. Tú hablaste el otro día durante la ponencia, tu exposición del caso, de la violencia de género, de que estábamos considerando en la actualidad que la violencia de género era solo una violencia de maltrato, una violencia evocada, una casi domiciliar. Pero tú reclamas de alguna manera que eso se extienda a esos casos de desapariciones que son en su mayor parte de mujeres. Sí, es que los datos son tremendamente abrumadores. En los últimos años, la mayor parte de las desapariciones que están calificadas como desapariciones inquietantes, pues son de mujeres de entre 16, 17, 18 años a los 40, 45 años, y cuyo principal sospechoso normalmente es su pareja o expareja. Entonces, yo entiendo que estamos ante una versión
macabramente perfeccionada de la violencia de género, que es que estas personas que tienen algún tipo de problemas en el ámbito de su convivencia o de su relación con sus parejas optan por lo que desgraciadamente vemos tantas veces, que es acabar con ellas, pero lo perfeccionan haciendo desaparecer el cuerpo y por lo tanto buscando una manera de quedar impunes. A mí me parece una forma agravada de violencia de género, porque no solamente están asesinando a mujeres, sino que están infligiendo un daño terrible y inhumano a sus familias, abocándolas a una búsqueda desesperada durante años y años y años, en los que no consigues encontrar la paz porque no consigues encontrar a tu familiar y por encima no consigues justicia. Bajo tu punto de vista, ¿esa reforma de la que hablas pasa por una modificación legislativa? Entre otras cosas, seguramente sí. Yo creo que tiene que haber varias fases. Primero, creo que faltan protocolos de investigación para este tipo de situaciones que no se abordan de una manera diligente y de una manera profesional, porque no se entiende como que es un tipo específico de violencia y por lo tanto no hay los protocolos de actuación que hay en otros casos de violencia. Por lo tanto, necesita de esa parte que va ligada a la prevención y a la investigación, y después necesita de un tratamiento jurídico distinto. Lo que no puede ser es que si tenemos todos los indicios encima de la mesa y son indicios muy sólidos y muy solventes y en absoluto contradictorios con otras versiones, que no seamos capaces de hacer justicia. No hacer justicia a las familias, hacer justicia a esas mujeres, hacerle justicia a María José. Yo no pido justicia para mí, pido justicia para mi hermana. No es justo que hace 20 años un desalmado haya decidido resolver sus problemas asesinándola y que 20 años después no tengamos justicia para ella. Como mensaje final, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si quieres hacer algún tipo de llamamiento. Me gustaría que la sociedad viera que las víctimas de las desapariciones, que en su mayor parte son mujeres, que están siendo víctimas de un tipo de violencia machista perversamente perfeccionada. Y creo que deberíamos empezar a tomar conciencia de ello y que las mujeres, igual que hemos sido capaces de emprender luchas muy importantes por conseguir la igualdad y por conseguir avanzar en la sociedad, que fuéramos también capaces de poner esto en el foco, en el centro, bajo la luz de los problemas que nos afectan, para que pues tantas mujeres que todos los años sufren este tipo de violencia pues puedan encontrar justicia y puedan encontrar sus familias también consuelo. Un último apunte, Olaya, que creo que es lo único que nos falta por decir, y aprovechando precisamente o enmarcándolo en que estamos en ese Día Internacional de la Mujer, las víctimas, las familias de las desaparecidas quieren equipararse legalmente a las víctimas de violencia de género. Sí, porque de esa manera igual se agilizarían los procesos judiciales, también tendrían más facilidades para que no se archivaran estos casos, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de María José Arcos, que este año, el 15 de agosto, cumpliría esos 20 años ya. Olaya, alabo tu profesionalidad, aunque no estamos acostumbrados a ver a Olaya López tan seria, espero encontrarte el próximo martes aquí mismo de nuevo y con esa sonrisa que te caracteriza. Siempre. Un beso, niña. A ti. Y a ustedes también, un beso enorme. Nos vemos mañana a la misma hora, entre 2:30 y 3, ya esperando su participación, porque saben, tendremos un concejal del Ayuntamiento de Vigo en directo y nos podrán llamar para presentarle pues cualquier duda, queja o sugerencia que ustedes tengan. Hasta entonces, un beso también.